Dice Jesús, aprendan, quiero misericordia. ¿Qué significa quiero misericordia? Quiero cristianos que amen a los pecadores. Quiero un cristiano que entienda al pecador. Quiero cristianos que se pongan en los zapatos del pecador. Quiero cristianos que no se le monte al pecador encima y lo hunda, sino que le tienda la mano para que lo levante. Esos son los cristianos santos. Esos son los que hacen falta en el mundo de hoy. A eso nos llama hoy el Señor. Bendito sea Dios que nos ha bendecido con todos dones espirituales y celestiales. Él nos ha llamado en la persona de Cristo antes de la creación del mundo a ser santos e irreprochables ante Él por el amor. Vamos a comenzar a buscar la palabra de Dios y nos vamos a centrar en la segunda carta, en la segunda lectura de la carta a los Efesios, capítulo 1, del versículo 3 en adelante, que San Pablo nos regala, porque Dios hoy nos hace una cordial invitación. Y vamos a ver cuál es la invitación que nos hace Dios, el llamado que el Señor nos hace. Bendito sea Dios. Mire cómo comienza San Pablo bendiciendo a Dios. Bendito sea Dios. Hay emoción. Es la expresión de un corazón alegre, feliz, dichoso. Algo le pasó a él que pronuncia una bendición. Bendito sea Dios. Cuando uno siente una alegría en el corazón. Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. Por razón que está contento. Dios nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones en el cielo. Toda clase de bendiciones. Bendito sea Dios. Por medio de Jesucristo hemos tenido toda clase de bendiciones. Pero hay una bendición muy especial que Él nos trae. Todas las bendiciones vienen de Dios. Gracias a nuestro Señor. Pero hay una que es la que yo quiero centrar hoy la atención. Una especial. Sí. En Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Ahí viene, ahí viene. ¿Para qué? Para estar en su presencia santo y sin mancha. Aquí está la bendición más grande. En Cristo Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos. ¿Habrá una bendición más grande que esa? No. La bendición más grande que Dios nos ha dado es que seamos santos. El llamado que Dios hoy nos hace a todos es el llamado a la santidad. No es algo propio de nosotros. Es un don, es una gracia, es un regalo. Bendito sea Dios que nos ha dado como regalo desde antes de la creación del mundo que usted y yo podamos ser santos. Hemos sido llamados a ser santos en Cristo Jesús. Repítalo conmigo. Para estar en su presencia, santos y sin mancha. En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo. Entonces, Él nos llama a ser santos en su presencia. ¿Qué significa en su presencia? Bajo su mirada. Te lo voy a tratar de explicar de esta manera. Ante los hombres, usted y yo no podemos ser santos. Ante los hombres usted y yo no podemos ser santos. ¿Cómo vamos a ser santos, por ejemplo, si su hermano lo conoce a usted, verdad? Sí lo conoce. Su hermano sabe que a veces usted se pone bravo. Su hermano sabe que a veces usted es obediente. Su hermano sabe que a veces usted peleó con él. Su hermano sabe, dice, ¿qué va a ser santo él? Yo lo he escuchado diciendo groserías. Yo lo he visto cómo ha portado mal, cómo ha sido eso. ¿Qué santo va a ser? Eso es un diablito. Por eso Dios dice que tenemos que ser santos no ante la mirada de los hombres, sino ante la mirada de Dios. El mundo de hoy nos hace creer que nosotros no podemos ser santos. Y si le preguntamos a los protestantes dicen mentira. La Iglesia Católica está en un error. ¿Cómo va a decir que existen los santos? No existen santos. Y esa mentira de los protestantes es la misma mentira del mundo.
que quiere desanimarnos. Dios nos ha llamado a ser santos. Ese es el regalo más grande. Pero el mundo nos ha robado a nosotros esa buena noticia, que sí podemos ser santos. ¿Han visto ustedes algún niño con el deseo de ser santo? Mentira. Hay niños que quieren ser, ¿cómo es lo que vuelan? Pilotos, aviadores, no sé cómo. Otros que quieren ir a la luna. Otros que quieren ser guerrilleros. Otros que quieren ser policías. Otros que quieren ser presidente. Otros que quieren ser profesor. Otros que quieren hasta ser cura. Pero no quiere ser santo. Nos han robado el regalo más grande, el llamado más grande que Dios nos hace: ser santo. ¿Y saben por qué nos han robado ese deseo de ser santo? Porque nos han dicho que nosotros somos pecadores. Y nos metieron en la cabeza que un pecador no puede ser santo. Entonces, ¿quién va a ser santo? Nadie. Pero resulta que la Sagrada Escritura hoy llama a ser santo ¿a quién? Precisamente a los pecadores. Y porque el mundo dice, la persona no puede ser santa, todos somos pecadores. ¿Cuál es el concepto que tiene de pecador, de santo, el mundo? Un concepto distinto al de Dios. Escuchen, concepto de santo para el mundo y también para los protestantes. ¿Qué es un santo? El que nunca en su vida peca. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Ese santo es solo Dios. No hay más. El que nunca peca en la vida, ese es el santo. Nos vendieron esa idea los protestantes. Nos vendieron esa idea el mundo entero. Y por eso ustedes y yo nunca anhelamos ser santos, nunca tenemos como meta la santidad. ¿Qué es un santo para las Sagradas Escrituras? Un santo para las Sagradas Escrituras es una persona que peca o que pecó, pero Dios lo redime y Él se deja redimir por Dios. Miren cómo lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. El concepto de santidad que tiene el mundo es distinto al concepto de santidad de las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura dice que efectivamente todos somos pecadores. O sea que nadie puede ser santo o que nadie es santo. Vamos a ver. Pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Por eso los protestantes dicen, nadie puede ser santo. Por eso los protestantes dicen, los santos no existen. Por eso el mundo dice, los santos no existen. Y por eso ustedes y yo no buscamos la santidad. Porque la Biblia dice otra vez, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Entonces, si todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios, nadie es santo. Sepan que ese nadie es santo se refiere en esencia, o sea, que todos somos pecadores. Pero eso no significa que no podamos ser santos. Pongan cuidado, paren la oreja, pongan la lupa y háganle su. Dale. Pero todos son reformados. Aquí está la santidad, otra vez. Pero todos son reformados. Primero, todos son pecadores. Pero la Biblia no se queda ahí. La Biblia da un paso más allá. Repita otra vez el 23. Vean los dos pasos. Primero, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. no nos quedemos ahí, viene lo segundo. Pero todos son reformados y hechos justos gratuitamente y por pura bondad. A pesar de que eres un pecador, a pesar de que soy un pecador, no somos santos de naturaleza, desde nacimiento, no. Somos pecadores de nacimiento, pero por pura gracia. Por eso Pablo hoy decía, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos ha elegido en la persona de Cristo a ser santos ante Él. Entonces, si Él nos ha llamado a ser santos, significa, partamos del primer punto. Somos pecadores porque no somos Dios. Somos humanos,
débiles, frailes, de carne y hueso. Pero hemos sido rescatados, purificados por la gracia, por pura gracia de Dios, no porque tú lo merezcas, no porque valga la pena, solo por amor, porque Dios nos ama y nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha levantado. Repítalo otra vez, del 23. Pues todos pecaron. Los niños, las niñas, los adolescentes, hombres y mujeres, los adultos, hombres y mujeres, feo, bonito, rico, pobre, curas y no curas, monas y no monas, a mí qué me importa, evangélicos o no evangélicos, protestantes de cualquier clase, todos pecaron. Repitan. Pues todos pecaron. Aquí está claro. Nadie puede tener la cara en alto y decir, yo no soy pecador. ¿Saben cómo llama la Biblia a esa persona? Fariseo. ¿Se acuerda del fariseo y el publicano? El fariseo decía en el templo, parado, erguido, con la cara en alto, gracias Señor, porque yo no tengo pecado, yo no soy como ese publicano y pecador. Y el publicano bajaba la cabeza y decía, misericordia Señor, he pecado, pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Dice Jesús, ¿cuál de los dos fue justificado? ¿El publicano o el fariseo? El publicano, el pecador. Ustedes y yo no podemos caer en el pecado de fariseísmo. ¿Y qué es fariseísmo? Creer que nunca hemos pecado o nunca vamos a pecar. No. Nosotros tenemos que estar en el papel del publicano, el pecador. Que reconocemos que hemos fallado. No tengan pena, no tengan miedo en reconocer su pecado, su miseria. Eso no los hace pequeños, eso los hace grandes a los ojos de Dios. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser santos a los ojos de, no a los ojos de los hombres. ¿Quiénes son los santos a los ojos de los hombres? Aquellos fariseos hipócritas, razas de víbora, sepulcro blanqueado, que dicen, yo pecado no tengo. Eso es un santo delante de los hombres, fariseo hipócrita. Gracias Señor, porque yo no tengo pecado como ese publicano, ese pecador. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago aquello. Ese es un santo delante de los hombres y eso delante de Dios tiene un nombre, fariseo. Y está escrito en Lucas capítulo 18, versículo 9, que lo vamos a escuchar. Un fariseo. Y yo no quiero que ustedes sean fariseos. Yo quiero que ustedes sean publicanos, que reconocen su miseria y su pecado, pero que es santo a los ojos de Dios. ¿Por qué? ¿Porque nunca pecó? No. Sino con toda su miseria y pecado se acerca a Dios y acepta la misericordia, el perdón de Dios por su humildad y sencillez. No quiero que ustedes sean fariseos hipócritas que delante de los hombres no tienen pecado, pero delante de Dios sí. Escuchen. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos. Hay algunos en el mundo en que usted y yo vivimos, por ejemplo los protestantes, que están convencidos ante el mundo y ante ellos de que son justos, de que son santos. Sigan. Y despreciaban a los demás. Y desprecian a los católicos, no se juntan con los católicos, no comen con los católicos, no andan con los católicos, porque eso es chusma. Esos ya están condenados todos al infierno. Y dice Jesús, por esos fariseos hipócritas, Jesús lanzó esta parábola. Oiga, dos hombres subieron al templo ahora. ¿Cuál hombre es usted? Tiene que ubicarse en alguno de esos dos. Uno era fariseo. ¿Usted quiere ser fariseo usted? Levante la mano el que quiere ser fariseo. Ah, ninguno, ¿verdad? Y el otro publicano. Levante la mano el que quiere ser publicano, pecador. Como que tampoco, ¿verdad? Pero tenemos que escoger entre los dos. El fariseo es el santo delante de los hombres, pero delante de los hombres dice no tener pecado, no acepta su pecado, no acepta su miseria, por eso no le confiesa, porque no tiene pecado. Y el publicano es el que dice, sí pequé, fallé, estoy sirviéndole a Dios, creo en Dios,
amo a Dios y sin embargo pequé. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta asumir el papel del publicano? Qué fácil es ser fariseo y decir yo pecado no tengo. Y dice otra vez lo último. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie con la cara en alto, delante de los hombres, ¿no? Oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, o como este publicano. Era un santo, no era ladrón, no era borracho, no bailaba pegado, no fumaba, no tomaba. Era un santo delante de los hombres. Además no era como ese católico o ese pecador, no, como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Hace cosas buenas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Mire que el publicano no miraba a los hombres. La mirada era delante de él. No era capaz de levantar la mirada hacia el cielo, hacia Dios. El fariseo delante de los hombres no tenía pecado. El publicano no le importaban los hombres. El publicano sabía que delante de los hombres él era maldito para el infierno. Delante de los hombres él era la porquería más grande. El publicano sabía que era el desecho, la porquería, el mal vivo, encarnado. ¿Qué santo va a ser ese? Los hombres ya lo tenían condenado, maldito para el infierno. Incluso ese fariseo, gracias porque no soy como ese publicano, ese va directo al infierno. El publicano no evadió su pecado. No, asumió su pecado. Su pecado le hacía bajar la cabeza delante de Dios, no delante de los hombres. Él reconocía su pecado delante de Dios. Los hombres ya no, para él ya no hay perdón. Para el publicano en el mundo de hoy, para el que se equivoca en el mundo de hoy, no hay perdón. Si su mamá se equivoca y su mamá le montó los cuernos a su papá, su mamá ya no tiene perdón. Usted la va a juzgar y la va a condenar toda la vida por lo que hizo. Si su papá fue y tiró una cana al aire por allá y dejó otro chino en otra mujer, usted no lo perdona nunca ese pecado. Siempre será ese sinvergüenza para el infierno. Pero ojo, por eso la Biblia dice que el publicano miraba era delante de Dios, porque los hombres nos van a señalar. El día en que usted se equivoque, el día en que yo me equivoque, ese día nos van a señalar, ese día nos van a maldecir, ese día nos van a juzgar, ese día nos van a mandar al infierno, ese día no nos van a perdonar. Y no hay perdón ante los hombres. Pero Dios hoy dice que estamos llamados a ser santos delante de sus ojos, delante de su mirada, como el publicano. No era capaz de levantar la mirada al cielo. Pero escuchen lo que dice, repítalo de nuevo. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: mira el dolor, aquí está el dolor. Ese golpearse el pecho significa que Dios quiere ver en nosotros un arrepentimiento sincero delante de Dios. Delante de los hombres no importa, porque hay hombres que no perdonan. Delante de Dios se golpeaba el pecho, sabía que había pecado, reconocía su miseria. Soy humano, soy de carne y hueso, fallé, bajo la cabeza, pido perdón. Ese es el santo. Así se hacen los santos delante de Dios, no delante de los hombres. Delante de los hombres se hacen santos aquellos fariseos hipócritas que dicen no tener pecado para que los hombres los aplaudan. Pero los santos verdaderos, los que son oro puro,
son aquellos que reconocen su pecado, se golpean su pecho reconociendo: he fallado, Señor, delante de ti. No me atrevo a levantar los ojos ante ti porque soy un vil pecador. Sigue. Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Reconoce que es el santo, el que reconoce su pecado y el que clama a Dios: soy un pecador delante de ti, Señor. Ten misericordia. Clama la misericordia de Dios. Entonces hay dos clases de pecadores: el pecador Judas, que pecó y no reconoce su pecado y no acude a la misericordia de Dios, no busca el perdón de Dios; y el santo, que reconoce su pecado y acude a la misericordia de Dios cabizbajo, diciendo: Señor, me acojo a tu misericordia, ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Cuando el católico va y se confiesa, es porque se considera un vil pecador y dice: reconozco mi miseria, reconozco mi pecado, acudo a la misericordia de Dios, no me importa lo que sea, pero busco la misericordia de Dios. El fariseo dice: no, yo no, porque yo pecado no tengo. Hermanos, hoy les traigo la buena noticia: tú puedes ser santo. Estás llamado a ser santo desde antes de la creación del mundo en Cristo Jesús, bajo la mirada de Dios. No importa la porquería que haya sido en tu vida. Ha sido el hombre más malo en tu vida. Incluso agarró a su mamá y la volvió picadillo y la tiró al mar. Créame que el Dios de la misericordia es capaz, si tú te arrepientes, es capaz, si tú lo miras a Él con un corazón arrepentido y le pides perdón, Él es capaz de hacerte una nueva criatura y puedes ser santo. Ante el mundo, no. Ante Dios, sí. Por eso la Biblia insiste que estamos llamados a ser santos a los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres. Porque los hombres juzgan por las apariencias y Dios juzga del corazón. Sí. Yo les digo que este último, el publicano, el pecador, o sea, usted, estaba en gracia de Dios. Santo, gracia de Dios. Todos, ¿recuerdan Romanos? Todos fuimos pecadores, Romanos 3:23, pero todos hemos sido justos gracias, por pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este publicano cumple lo que dice la Biblia, reconoce su miseria, reconoce la misericordia de Dios, reconoce que ha pecado a los ojos de Dios, pide perdón y Dios cumple su palabra. Les aseguro que este pecador ha sido justificado, es un santo. Ahora vamos a ver el fariseo. Pero el fariseo no. Pero el fariseo, aquel que ante los hombres aparenta ser bueno, aparenta ser santo, pero no reconoce su miseria delante de Dios, no es santo. La Biblia hoy presenta entonces, queridos hermanos, una manera de ser santos. Aunque el mundo no crea en los santos, aunque los protestantes digan que los santos no existen, no importa, la Biblia dice que sí. Incluso Hebreos capítulo 12, versículo 14, Hebreos 12, 14, nos viene a decir, queridos hermanos, que usted y yo ciertamente estamos llamados a ser santos. Y que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Por eso, el urgente llamado a todos, ser santos, dale. Procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad. ¿Y qué? Y progresen en la santidad. ¿Y qué? Y progresen en la santidad. Miren cómo la Biblia dice que hay que progresar en la santidad. ¿Qué significa? Que nosotros partimos desde cero, comenzamos desde cero. ¿Y qué desde cero? Soy un vil pecador.
Soy un borracho, soy un sinvergüenza, soy un asesino, soy un drogadicto, soy un delincuente, soy un guerrillero, soy un narcotraficante, soy un homosexual, soy una lesbiana, soy un adúltero, vivo en fornicación, he hecho todas las sinvergüenzuras del mundo. Pero ojo, quiero ser santo. Hay un regalo para mí, la santidad. Hay un llamado para mí, la santidad. Y Dios me dice que la busque y que eso no lo voy a alcanzar de una vez y para siempre, pero que tengo que comenzar. Caramba, voy a comenzar. Voy a dar los primeros pasos. Voy a luchar. Busquen la santidad, progresen en la santidad. ¿Qué significa? Voy a dar los primeros pasos. Voy a ir cambiando, Señor, perdóname. No voy a pasar toda la vida siendo un sinvergüenza. No voy a pasar toda la vida siendo un delincuente, matando, robando, siendo mentiroso, orgulloso, soberbio, iracundo, chismoso. Ya basta, Señor. Yo voy a cambiar. Y voy, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Voy a proponerme. A lo mejor, si tomaba todos los días, a lo mejor ya comencé, voy luchando y terminé, o ya después de esto, a lo mejor tomé cada fin de semana. Y eso no está correcto. Señor, esto es pecado. Yo tengo que seguir cambiando. Entonces, soy de los que digo, oye, yo tomo en diciembre. Pero emborracharme en diciembre tampoco es correcto. Va progresando. Hasta que llegue un momento y diga, ya no tomo más. Por ti, Señor, porque te amo y quiero cambiar mi vida. Hace el esfuerzo, va luchando. ¿Qué es un santo entonces? Un santo es aquel que lucha por no pecar, pero se levanta cuando ha pecado. Eso es un santo. ¿Qué es un santo para el mundo? Aquel que nunca peca. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Esos santos no existen. ¿Qué es un santo? Aquel que lucha por no pecar. Sabe que es frágil, sabe que es débil. Y se enfrenta a eso y dice, yo quiero cambiar. Y pide a Dios perdón y pide fuerza. Y el día en que vuelve a fallar, hace como el publicano. Ten misericordia de mí. Se levanta y sigue adelante. El problema suyo no es que se caiga en mitad de carretera. Si se cae en mitad de carretera no hay problema. Levántate y sigue caminando. El problema es que se caiga en mitad de carretera y venga una gandola y le pase por encima y lo vuelva chicha. Ese sí es problema. Usted y yo debemos ser conscientes. El Señor nos dice, progresen en santidad. Están llamados a ser santos. Incluso, por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16, viene a decirnos el llamado claro de Dios a ser santos. ¿Por qué nos llama a ser santos? Porque no lo somos. Si ya fuéramos santos, Dios no nos llamaría a ser santos, ya somos santos. Pero si no somos santos y Él nos llama a ser santos, significa que tenemos que progresar, luchar, anhelar, tener como meta la santidad. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es mi meta? Al final de la vida, ¿cuál es nuestra meta? La santidad. Escuche. Según dice la Escritura, sean santos, porque yo soy santo. Porque Dios, el que nos llamó, es santo. Lea el 15. Si es santo el que los llamó. Si es santo el que los llamó, ¿quién los llamó? Dios. Él es el único santo por naturaleza, por nacimiento, diría por esencia, por esencia. Él es el único santo. Nosotros somos santos porque Él nos llama, porque Él nos rescata, porque Él nos saca de la miseria, del pecado, porque Él nos perdona. Repita. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos. También ustedes han de ser santos. Y ese han de ser significa que todavía no lo somos. Ese han de ser significa que vamos progresando. Ese han de ser significa que debemos tener como meta, como norte, la santidad. Pero partiendo del versículo 14, ponga cuidado el 14.
partiendo de esta realidad. Si han aceptado la fe, Si han aceptado la fe, esa fe de la palabra de Dios que hoy yo les estoy predicando, y si hoy la aceptan, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones. Pedro dice que cuando abrazamos la fe, tenemos que luchar para no dejarnos arrastrar por las pasiones. O sea, estamos en un mundo que nos arrastra. ¿Para dónde va Vicente? Para allá donde va la gente. Petronilo es un ladrón, pues yo también puedo ser ladrón. Petronilo es un mentiroso, pues yo también puedo ser mentiroso. Pánfilo toma licor y se embriaga, yo también puedo embriagarme. Allá mi tío, mi abuela o mi abuelo, ¿qué? Fue adúltero o adúltera, yo también puedo ser lo mismo. Aquel primo mío es homosexual, yo también puedo ser homosexual. Aquel salió del closet, yo también salgo del closet. O sea, no me importa. No. El Señor dice, repítalo de nuevo. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones. No se dejen arrastrar por sus pasiones. ¿Qué significa por sus pasiones? Algo que hay dentro de nosotros. El pecado está dentro de nosotros. El pecado nos atrae. El pecado nos llama. El pecado quiere arrastrarnos. Sigan. Como lo hacían antes. Ahí está. ¿Qué es un santo? Porque están llamados a ser santos. Un santo es aquel que era arrastrado por sus pasiones. Un santo era aquel que estaba metido en el pecado, pero cuando miró el llamado de Dios, sean santos porque yo soy santo, lucha por salir de ahí. ¿Cuál es la lucha? Contra las pasiones, contra los deseos, contra los gustos, gusticos y gustazos. Una lucha constante contra mi yo, una lucha constante contra las ganas, contra los deseos, contra mi voluntad. Es una lucha constante. Y esa lucha no se acabará sino 3 días después de muerto. O sea, que jamás en la vida usted va a dejar de luchar, nunca. Si usted ha creído en Cristo, usted tiene que saber que debe luchar hasta el final de su vida. ¿Y con qué va a luchar? Contra todas las apetencias de la carne, contra todo lo que es pecado que te arrastra, pero que va en el nombre del Señor luchando, y cuando falla se levanta. El mundo de hoy no acepta esto, no cree esto, no busca esto, no te anima, no me anima. El mundo de hoy tiene un concepto errado de santidad. Y por eso el mundo de hoy no acepta que papá se equivoque, que mamá se equivoque. A ustedes y a mí nos vendieron una idea errada de santidad. Nos prohíben equivocarnos. Y usted es mi amigo hasta que se equivoque. El día que se equivocó ya no es mi amigo. Usted es mi madre hasta que se equivoque. El día que se equivocó ya no es mi madre. Usted es mi hermano hasta el día que se equivoque. El día que se equivocó ya no es mi hermano. Eso no es así. Él es mi hermano, él es mi padre, él es mi madre, es mi amigo, aunque se haya equivocado. Porque somos humanos y porque somos hijos de Dios y aceptamos que somos pecadores, pero también aceptamos que el hermano es pecador y que debemos amarlo como Dios nos ama. Dios ama al pecador y lo ama no porque sea simplemente pecador, sí lo ama porque es un pecador y lo quiere rescatar, sino porque además lo hizo hijo suyo por medio de Cristo. Mírenlo, como está escrito en Mateo capítulo 9, versículo 10. Hoy la Biblia nos viene a mostrar cómo el concepto errado de aquella gente del mundo que nos ha dicho que papá no se puede equivocar, que mamá no se puede equivocar, que mi hermano no se puede equivocar. Por tanto, como no nos podemos equivocar, no aceptamos nuestra equivocación. ¿Por qué no aceptamos nuestro error? ¿Por qué no aceptamos nuestra miseria y nuestro pecado? Porque si lo aceptamos, nadie nos quiere, nadie me quiere, todo me odia, mejor me como un gusanito. Ese es el mundo de hoy. ¿Por qué usted esconde su pecado y su miseria? Porque el mundo no lo acepta, porque el mundo lo señala, porque el mundo lo juzga, porque el mundo lo condena, porque el mundo lo manda para el infierno. Porque no buscamos la santidad delante de los ojos de Dios, sino delante de los hombres. Aceptemos nuestra miseria, pero no aceptemos nuestra miseria para quedarnos ahí. Aceptemos nuestra miseria
para poder buscar un doctor. Cuando yo acepto que estoy enfermo, entonces me buscan un doctor. Mientras que yo no acepte que estoy enfermo, nunca voy a aceptar que traigan el doctor o que me lleven al doctor. Nunca. Jamás. Conozco personas que nunca van al doctor hasta que ya no pueden más. Y ahora sí, sáquenme al doctor. Y de una vez se lleva al doctor. Cuando aceptó su enfermedad, cuando aceptó su debilidad, vamos al doctor. El Señor quiere que usted y yo aceptemos que somos pecadores, que estamos enfermos. No para decir, yo estoy enfermo, pobrecito de mí, y crear lástima. No. Es para decir, yo estoy enfermo, auxilio, necesito un doctor. Y ahí viene Cristo, nuestro Salvador, nuestro doctor. Oigan. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora. Escuchen, subrayen. Otra gente pecadora, un gran número de gente pecadora. Y Jesús comía con ellos, ¿cómo cuidado? Vinieron a sentarse a la mesa con Jesús. Ahí tenemos a un Jesús distinto a los cristianos de hoy. Los cristianos de hoy no se sientan a la mesa a comer con pecadores. No, señor. Porque los cristianos de hoy tienen permiso por Satanás para juzgar y condenar y decir, con ese no me siento a la mesa, con ese no comparto, porque ese es un pecador, aleluya, gloria al Señor, y yo soy un santo y no me puedo contaminar con ese pecador. Jesucristo, el Salvador, el Mesías, tu Cristo, tu Señor, tu Dios y mi Dios, nos dio ejemplo. Él comía con publicanos y pecadores. Él sí. Si lo hubiesen visto los protestantes, lo hubiesen mandado para el infierno. Este come con publicanos y pecadores. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina a una persona de Dios acompañado por gente mala? Eso es para que hable la gente. Eso es para que la gente lo juzgue y lo condene para el infierno. ¿Sí? Ustedes han visto, por ejemplo, al Papa. Cuando el Papa se reúne con algunas personas que no son creyentes o que son comunistas, lo juzgan y lo condenan. ¿Cómo va a saludar? ¿Cómo el Papa le va a dar la mano a un comunista? ¿Cómo le va a dar la mano a un ladrón? ¿Cómo le va a dar la mano? ¿Qué dice la Biblia? Jesucristo se sentaba a la mesa y comía con ladrones, con publicanos, con pecadores. Pero el mundo tiene un concepto distinto. El mundo no ha sido evangelizado. El mundo no ha recibido el evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. El mundo juzga por apariencia. Pero la Biblia dice que no es así. Miren ustedes cómo presenta las Sagradas Escrituras a Jesucristo nuestro Señor. Repitan. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Hay un grupo de fariseos que se escandalizan. Los fariseos no aceptan a los pecadores porque ellos son santos. Son santos a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios no. ¿Y cuántos fariseos hay en el mundo? ¿Y sabe cuál es el problema? Que usted y yo tenemos una tentación. La tentación es ser fariseo. ¿Alguna vez has sido fariseo? O sea, te lo pongo claro. ¿Alguna vez has dicho, fulano es un sinvergüenza, un ladrón, un pecador, fulano es esto, yo con ese señor no quiero nada? ¿Nunca lo has hecho? Si lo has hecho, eres un fariseo. Y Jesús dice, esos fariseos no son justificados a los ojos de Dios. El pecador sabe comunicarse con Dios y pedirle perdón, y sabe que si él es un pecador, los demás también son pecadores, y no hace problema de distinción. Y cuando trae el amor de Cristo, no le importa que sea un pecador. Es más,
Jesucristo va a expresar el amor hacia los pecadores. Escuchen. Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas. Vayan y aprendan. ¿Qué significa vayan y aprendan? Que en el mundo nadie lo sabe. Que en el mundo la gente actúa según las enseñanzas del mundo. Pero ustedes y yo, que somos cristianos, que vamos a misa, debemos aprender que Dios quiere misericordia. O sea, Dios quiere que usted le hable a los pecadores, entienda a los pecadores, no juzgue a los pecadores, no condene a los pecadores. Sí le puede predicar la palabra de Dios a los pecadores, pero no lo puede juzgar ni condenar. Que usted aprenda que su papá es de carne y hueso, que su mamá es de carne y hueso, que su hermano, que su hermana, que su tía, que su tío, que su amigo es de carne y hueso y falló. Y no tienes permiso por Dios para juzgarlo, condenarlo, mandarlo para el infierno. Él está llamado por Dios a predicarle la palabra de Dios y decirle: eso no está bien. Eso sí está llamado a hacer. Pero no a juzgarlo y condenarlo y decir: yo con esa chusma no me junto. Ese es un pecador. No está llamado a juzgar, a condenar a esa persona. Jesús lo prohibió. No juzguen, no seréis juzgados. No condenen, no seréis condenados. O sea, como lo dijo Jesús en otra ocasión: ¿por qué miras la basurita que tiene el hermano en el ojo y no miras la viga que hay en el tuyo? ¿Por qué, hipócrita? Sácate primero la viga que hay en tu ojo y podrás ver bien la basurita que tiene el hermano en el suyo. Porque qué fácil es ver el pecado del otro y lo vemos con claridad, pero qué difícil es ver nuestro propio pecado. ¿Y quién es el santo? El santo es aquel que no anda mirando los pecados del otro. El santo es aquel que es capaz de ver sus propios pecados. El santo es aquel que si mira los pecados del otro es para decirle: Dios te ama, Dios te invita a cambiar, Dios te perdona, ánimo, aquí tienes mi mano, levántate, cuenta conmigo. No te voy a juzgar, no te voy a condenar, te voy a levantar. Ese es el santo. El fariseo es aquel que anda mirando quién peca para restregarle el pecado y hacerlo público ante la gente. Petronilo es un pecador. Ah, fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Y eso es lo que el mundo de hoy nos enseña a ustedes y a ti. Y vamos gritando por el mundo cuando vemos que alguien pecó. Vamos diciéndole al mundo entero: ese es un pecador. Y eso se llama, cuando es verdad, se llama calumnia. Perdón. Cuando es mentira se llama calumnia. Cuando es verdad se llama difamación. Que usted vio a Petronilo en cualquier pecado y es verdad, y usted lo anda diciendo a la gente, eso se llama difamación. Eso es pecado mortal. ¿A usted qué le importa? Sí le importa, porque es un sinvergüenza. Vaya y predique la palabra de Dios si es verdad que le importa. Porque quiero misericordia y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Yo no vine por los justos, dice el Señor. Yo vine por los pecadores. No son los sanos los que necesitan de médico, los enfermos sí. ¿Por quién vino usted a este mundo? Usted vino por los justos. Usted es amigo de los justos. Usted es amigo de los santos, entre comillas. O sea, los fariseos. Usted es enemigo de los publicanos. Usted es enemigo de los pecadores. Usted no se junta con chusma. Vaya pecado más grande. Por eso usted y yo encontramos gente que calumnia. Dicen mentiras de otra persona. Y le inventan pecados a otra persona. Difaman. Ven la realidad, esa persona pecó y lo dicen. ¿Por qué tienen que decirlo? ¿Por qué tienen que juzgarlo y condenarlo? Si algo tienen que hacer es predicarle a esa persona. Y tercero, chismosos, que no saben si es verdad o es mentira, pero se lo contó Petronila, y como Petronila se lo contó, tiene que ser verdad, y va de cadena en cadena, dando por allí, diciendo por allá. Chismoso, lleva y trae. Esos son los fariseos del mundo. Esos no lograrán la santidad, esos no lograrán ser justificados. Dice Jesús: aprendan, quiero misericordia.
¿Qué significa quiero misericordia? Quiero cristianos que amen a los pecadores. Quiero cristianos que entiendan al pecador. Quiero cristianos que se pongan en los zapatos del pecador. Quiero cristianos que no se le monte al pecador encima y lo hunda, sino que le tienda la mano para que lo levante. Esos son los cristianos santos. Esos son los que hacen falta en el mundo de hoy. A eso nos llama hoy el Señor. Bendito sea Dios que nos ha bendecido con todos dones espirituales y celestiales. Él nos ha llamado en la persona de Cristo antes de la creación del mundo a ser santos e irreprochables ante Él por el amor. Eso es amar. A ser santos e irrepresibles ante Él por el amor. ¿Quién es el que ama? Cristo. ¿Cómo sabemos? Comía con publicanos y pecadores. ¿Cómo sabemos? No juzgaba ni condenaba a los demás. ¿Cómo sabemos? Tenía misericordia, perdonaba. Yo no te perdono. ¿Dónde están los que te perdonan, los que te condenan? Yo tampoco te condeno, yo te perdono. Ese es el que ama. Dios quiere que seamos santos en el amor. Y ustedes y yo hemos perdido ese camino. Volvemos entonces a Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dios quiere que seamos santos. Pero santos en el amor. La santidad la vamos a encontrar cuando usted y yo busquemos el amor. Tren. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo, en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, para estar en su presencia, santos y sin mancha. Santos sin mancha, y escuche lo que viene. En su amor. En su amor. No dice en cualquier amor, ni en el amor del mundo. Dice en su amor. Y yo quiero que ustedes vean que esa santidad que usted y yo buscamos es una santidad delante de los ojos de Dios, reconociendo nuestra miseria. Pero no solamente reconociendo nuestra miseria, reconociendo que somos pecadores y que hemos fallado, y que el hermano, por tanto, también tiene derecho a equivocarse y a fallar. Que si yo he pecado, debo entender al pecador. Que si yo he pasado hambre, debo entender al que tiene hambre. Que si yo he pasado sed, debo entender al que tiene sed. ¿Qué es lo triste del mundo? Que usted y yo somos una parranda de pecadores, pero no entendemos a los otros pecadores. Usted y yo queremos que cuando pequemos nos tiendan la mano, pero cuando otro pecó lo hundimos y le montamos encima y lo enterramos vivo. ¿Qué es el amor? El amor es que usted reconozca que es un pecador delante de Dios, acuda a su amor, pero además eso le sirve de experiencia para que usted no juzgue ni condene a otro. Que cuando otro caiga en el mismo pecado que usted cayó, usted le tienda la mano. Y si aunque no sea en el mismo pecado, en otro pecado, pero que sea en un pecado, usted no lo juzgue, usted no lo condene, usted le tienda la mano. Ese es el amor que el Señor nos dice. Pero ese amor que dice la Biblia, sean santos en el amor, tenemos que ver de qué amor, en el amor de Cristo. ¿Y cómo es el amor de Dios? El amor de Cristo. Juan 3:16. ¿Cómo es el amor de Dios? Al cual ustedes y yo estamos llamados a ser santos. Es un amor que exige sacrificio, entrega, un amor que usted tiene que hacer algo. Vamos a ver cómo dice. Así amó Dios al mundo. Ahí está el amor de Dios. ¿Cómo amó Dios al mundo? Le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda. Dios amó al mundo porque entregó a su Hijo único. Hizo algo por la salvación de los demás, por los pecadores. ¿Cómo sabemos el amor de Dios? Una parranda de pecadores, el mundo entero, y Él entregó a su Hijo para la salvación del mundo. En vez de juzgar y condenar al mundo, el amor de Dios está en que vio un mundo perdido y le tendió la mano, hizo un sacrificio, entregó a su Hijo único. Sean santos en el amor de Dios,
¿Y qué significa ser santo en el amor de Dios? Que sean capaces de entregar su vida por salvación de los pecadores, de lo que estaba perdido. Este hijo mío estaba perdido, lo hemos encontrado, estaba muerto, ha vuelto a la vida. Hay que hacer una fiesta. Ese es el amor de Dios, ¿se acuerdan? De Lucas 18:32. Ese amor de Dios, 18 no 15, 32, del hijo pródigo. Oye, ese es el amor de Dios, que usted haga algo por el pecador. Sean santos en el amor de Dios. Significa que usted haga algo, un sacrificio por salvar a esa persona, no por condenarla, no por juzgarla, no para agarrar un micrófono y decir, Petronilo es un pecador, yo lo vi, estaba matando a otra persona. No, eso no es amor. El amor es que usted vio que esa persona hizo algo, usted hace un sacrificio y se lo ofrece a Dios por esa persona. Y usted hace un sacrificio por predicarle a esa persona, por llamarlo a la conversión. Tanto amó Dios al mundo. Hizo esto, entregó a su hijo. Usted ama al mundo, usted ama al pecador. ¿Qué ha hecho por ese pecador? ¿Qué ha hecho por esa persona? ¿Hablar mal de él? Ese no es el amor de Dios. 0-1 por el pecho. Ese es actuar conforme al mundo y no conforme a Dios. Miren cómo manda el Señor en Juan capítulo 13, versículo 34 en adelante. Juan 13, 34 en adelante. Dios nos invita a vivir en el amor, en su amor, en ser capaces de hacer algo por las personas. Juan 13, 34 en adelante. Les doy un mandamiento nuevo. Les doy un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. Que se amen los unos a los otros. Punto y aparte. No. Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. ¿Cómo tenemos que amarnos los unos a los otros? Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. No dicen ámense los unos a los otros como el mundo diga, como el mundo enseña, como a usted le dé la gana. No, dicen ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿A quién amó Dios? ¿A los santos o a los pecadores? Yo no vine por los justos, yo vine por los, no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los. Entonces dice el Señor, un mandamiento nuevo doy, que se amen los unos a los otros, pecadores a pecadores, como yo los he amado, como nos amó, así pecadores, levantándonos del pecado, ayudándonos a seguir adelante. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Tanto amó Dios al mundo pecador, que entregó a su Hijo para que diera la vida por ellos. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Hay una historia en la Biblia del capítulo, Mateo capítulo 18, versículo 21 en adelante, donde expresa el amor de Dios y el no amor de los hombres. El amor de Dios y el no amor de los hombres. La desobediencia del amor de Dios en el hombre. Cuando Dios dice, ámense como yo, y no estamos amando como Él. Aquí expuso Jesús esta historia, o esta parábola. Vamos a escuchar. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Al pecador, al que me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Ámense los unos a los otros como yo lo sé. ¿Cuántas veces nos perdona Dios? Dice el Papa, Dios no se cansa de perdonar. Nosotros nos cansamos de pedirle perdón a Dios. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Escuchen. ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7,
No entiendo qué pasa con el ruido, con el sonido. No te digo 7, sino 77 veces. Aprendan algo. Escuchen, otra vez. Aprendan algo. Otra vez. Aprendan algo. ¿Qué significa aprendan algo? Que ustedes no lo saben. Que yo tampoco. Que el mundo no lo sabe y hay que aprenderlo. Aprendan algo. ¿Quieren aprender? Bueno, si quieren aprender, paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom, porque el que va a enseñar es el Señor. Y ahí está su palabra. Aprendan algo. Sobre el reino de los cielos. No sobre la tierra, del mundo, lo del cielo. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey suplicándole: Ahí está el publicano. Perdón, Señor, que soy un pecador. Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció. Ahí está el amor. Ahí está el amor. El rey se compadeció. ¿De quién se compadeció? De aquel que le debía, de aquel que no le quería pagar. Se compadeció. He ahí el amor de Dios. Siente compasión del pecador, del que ha fallado, del que no es capaz de pagar la deuda. Es un pecador. Y lo dejó libre. Ese es el amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que sean salvos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Un pecador le perdona y queda libre. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ahí está el amor de Dios. Mas todavía le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. He ahí el retrato vivo del amor de Dios. Ese es el amor de Dios. ¿Y qué dice Dios? Así como yo los he amado a ustedes, así se deben amar los unos a los otros. La santidad consiste en reconocer que yo soy un pecador. Acudo a la misericordia de Dios y le pido perdón, pero sé que así como Dios me perdonó a mí por amor, yo también tengo que amar a mi prójimo, o sea, como Dios me amó a mí, yo tengo que perdonar y amar a esa persona. Pero mire que no estamos actuando como el amor de Dios. Escuchen. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, Ese empleado es usted, ese empleado soy yo. se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Mire a ver cuál es la persona que te hizo daño en tu vida. ¿Tu hermano? ¿Tu hermana? ¿Tu padre? ¿Tu madre? ¿Tu tío? ¿Tu abuela? ¿Tu vecino? ¿Tu compañero de trabajo? ¿Ya le perdonó la deuda? Si no le ha perdonado la deuda, el fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado del evangelio, eres tú y punto, y morirás sin ser justificado. Y morirás sin haber cumplido el mandamiento de Dios. Amen, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cuántos fariseos hipócritas dicen yo perdono pero no olvido? Nada. Otra vez repita la última. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Usted ha pecado más que esa persona. Lo agarró del cuello. ¿Qué es lo que usted hace con la persona que le falló? Agarrarlo del cuello, ahogarlo, a recriminarle, a decirle: me hiciste esto, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste tanto bien que yo te hice? ¿Por qué me pasó así? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Lo agarra del cuello, lo asfixia, lo quiere ahorcar. No tiene amor de Dios en tu corazón.
¿Cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Y Jesús le echó esta parábola. Siga. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba gritándole: págame lo que me debes. Yo me quedaré feliz el día en que lo vean caminando en 4 patas. Quedaré feliz el día en que sepa que le llegó la ruina. Quedaré feliz cuando lo agarre la guerrilla y se las cobre. Lo quedaré feliz cuando lo metan preso y pague hasta el último centavo. Ese día quedaría feliz. Vaya fariseo, hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado, hijo de Dios, no tienen nada. De cristiano todo el nombre. De santidad, que cuento bien lejos. De amor, nada. Ámense como yo los he amado, dice el Señor. Sigue. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Ahora sí estoy satisfecho. Ya fue a la cárcel, pagó todo. Quedé satisfecho. Así son los fariseos. Ese es el retrato vivo suyo y mío. Ahí nos está mostrando Dios que estamos actuando como verdaderos fariseos, hipócritas, a pesar de que estamos en la iglesia, a pesar que nos llamamos cristianos, a pesar que decimos amar a Dios, a pesar de que decimos que buscamos la santidad. Estamos buscando la santidad delante de los hombres, no delante de Dios. Hoy Dios nos llama a ser santos en el amor, y no en el amor del mundo, en el amor de Dios, que ama al pecador. Aprendan esto: misericordia quiero y no sacrificio. Porque nosotros hacemos sacrificio y ofrendas a Dios, pero no damos amor. Pero no tenemos misericordia con el hermano que falló, que sí pecó, que sí me ofendió, que sí me robó, que sí me humilló, que sí me despreció, que sí a lo mejor me preñó la hija, que sí a lo mejor me mató el hermano, o a mi madre, o a mi padre, que sí lo hizo. Pero que no me ha dado Dios permiso a mí de ser su juez. Que Dios me invita a perdonar. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el Señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda. Dios nos perdona toda la deuda. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvarnos. Nos perdonó toda la deuda. Cuando me lo suplicaste. Cuando el publicano reconoce su pecado y pide perdón a Dios. Ámense, ese es el amor de Dios. Como yo los he amado, pongan cuidado. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero? Si yo lo he amado así, ¿no deberías tú amar así? El mandamiento es: un mandamiento nuevo doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Si yo fui capaz de perdonarle toda la deuda, ¿por qué usted no es capaz de perdonar a tu hermano? Pueblo cristiano que me escucha, y todavía tiene a alguien que no le has perdonado, no amas de verdad. No has cumplido el mandamiento mayor: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Sigue siendo un fariseo hipócrita, aunque esté en la iglesia, aunque sea cura, aunque sea mona, aunque sea lo que sea, a mí que me importa. Eres un fariseo dentro de la iglesia. Y de eso están llenos los templos y las bancas de la iglesia, de esa clase de fariseos. Pero hoy estamos llamados a ser santos. Bendito sea Dios que nos ha dado bienes espirituales y celestiales y nos ha llamado antes de la creación del mundo a ser santos e irreprochables a sus ojos por el amor. ¿Cuándo vamos a practicar esto? Yo no me quiero morir sin dejarle este mensaje al mundo. Y como sacerdote del Dios Altísimo, debo gritárselo a los 4 vientos y decirle: si no practicamos esto, no hemos cumplido el mandamiento de Dios. Y créanme que muchos se reirán de esto, pero ustedes y yo debemos tomarlo en serio.
Muchos no le harán caso, pero ustedes y yo debemos examinar nuestra vida a la luz del Evangelio. Y si no, hemos perdido el tiempo. Repito lo último. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Ese castigo le espera a todos los cristianos que no perdonan a su hermano, porque con la vara que midas serás medido. Y Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes. Otra vez, los que me siguen a través de las redes sociales. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Ya no para los que están en las redes, para los que están aquí. Ustedes los que están en las redes ya le hizo Carmelo, ustedes los que están aquí. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Perdone de corazón. Es decir, que ya deje de andar diciendo por allí, yo perdono pero no olvido. Eso no es perdonar de corazón. Yo perdono, pero tengo que mandarlo a la cárcel hasta que pague el último centavo. No. Vamos a perdonar de corazón. Me ha hecho daño, lo sé, y Dios lo sabe, pero yo le perdono. Esto es lo importante. Tirarlo al olvido. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el mandamiento mayor. Por eso, queridos hermanos, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Hoy estamos todos llamados a ser santos, pero una santidad donde amemos al hermano como Dios nos ama. O sea, seamos capaces de perdonar al hermano como Dios nos ha perdonado. Y no solo eso. Lucas capítulo 10, versículo 24 en adelante. El amor de Dios es un amor misericordioso, pero esa misericordia es a nivel espiritual, perdonando al otro, y es también a nivel material, ayudando al otro. El amor de Dios, el mandamiento de Dios, ámense los unos a los otros, consiste en dos maneras. A nivel espiritual, el amor perdonando al que me ha ofendido, tal como Dios me perdonó a mí. Y el amor material, ayudando al necesitado, tal como Dios me da el aire, el agua, el alimento, todo lo que tengo. Escuchen. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes, Lea el 25, Lucas 10, 25. un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo. Se levantó el maestro de la ley y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Quiero ser santo, quiero tener la vida eterna. ¿Qué debo hacer, maestro? Es la pregunta de un hombre ante el maestro. Es la pregunta suya, cristiano, es la pregunta mía, es la pregunta ante el mundo creyente. ¿Qué debo hacer? ¿Para qué? Para seguir la vida eterna. Para tener la vida eterna. Quiero ser santo, quiero tener la vida eterna. ¿Qué debo hacer? Para todo aquel hombre de buena voluntad, aquel creyente que quiera alcanzar la vida eterna, que tenga como meta la santidad, que quiera ganarse el cielo. ¿Qué debo hacer? Oigan, aquí se lo dejo, este caramelo de chocolate de fresa. ¿Qué debo hacer? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la Escritura? Lo primero que debo hacer es lo que está escrito en la Escritura, en la palabra de Dios. Pero si a alguno se le olvidó qué es lo que dice la palabra de Dios, aquí se nos va a decir. ¿Qué lees en ella? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, excelente respuesta, haz eso y vivirás. Haz eso y vivirás. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
Eso nos lo sabemos de memoria. Pero de la teoría a la práctica está difícil. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Recuerdo cuando comenzamos a jugar voleibol, yo creo que Comparito también lo recuerda. Teníamos un profesor que nos daba enseñanza de voleibol. Lizardo, un saludo para Lizardo, profesor Lizardo. Nos daba enseñanza. Y yo aprendí a jugar así, dándole golpes al balón. Y entonces un día le dije a Lizardo, yo quiero saber más, yo quiero aprender más, yo quiero que usted me diga. Él nos dio la teoría. Y él nos decía, pues así, no, pero hagan la práctica. Agarre. Y le pusieron el balón y él fue a rematar y quedó colgado en la malla. Y yo decía, oh, qué distancia hay entre la teoría y la práctica. Entre lo dicho y lo hecho. Hay mucho trecho. La teoría no la sabemos, como el profesor de voleibol, Lizardo. Pero la práctica, no. Hoy Dios nos invita a la práctica, la teoría dejémosla a un lado. ¿Cómo le dice al hombre? Haz esto y vivirás. Dígalo. Haz esto. Haz esto. O sea, deja la teoría, llévalo a la práctica. Y vivirás. Así es como vivirás. Porque usted y yo vemos y lo repetimos de memoria, hay que amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Teoría. Ya basta de teoría, ya basta de cristianos de pura teoría. Jesús nos llama a practicarlo. Hazlo, punto. Esa es la práctica. Hazlo, perdona, ya basta. Ama a tu hermano, vivirás. Y escuchen lo que dijo el hombre. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos. Vayan teniendo la idea. Cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de su ropa. Lo golpearon. Le quitaron la ropa, le robaron todo, lo golpearon. Y se marcharon dejándolo medio muerto. Y lo dejaron medio muerto. Ya se ubicaron, ¿no? La escena. Lo dejaron medio muerto. No era su familia. No era su amigo. No era nada. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Primero nos cachetean los curas, ¿verdad? A los sacerdotes. Porque es que los sacerdotes estamos, con el respeto que merecen mis hermanos sacerdotes y mis obispos, que voy a estar yo en contra de ellos. Pero es la palabra de Dios. Los sacerdotes somos los primeros ministros de Dios, los primeros que tenemos que dar ejemplo y somos los que menos practicamos el evangelio. Y Jesús, miren, exige, al que más se le da, más se le exige. Los primeros que tienen que vivir el evangelio, los sacerdotes. Pero venía un sinvergüenza al sacerdote. La Biblia dice entonces que hay sacerdotes sinvergüenzas, que no están practicando el evangelio de Dios, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo callarme? ¿Cómo no decirlo? Es la realidad. Y si hay algún hermano sacerdote, no se moleste. Si me está escuchando, no se moleste. Examina. Puede ser que usted no esté amando al prójimo. Puede ser que usted esté entretenido en su parroquia o en su oficina, en sus cosas, en sus ritos, pero se olvide de amar al prójimo. Es para ti. Está fallando y vas a morir y vas a entregarle cuentas a Dios y no has vivido el evangelio de Cristo. Por algo Jesucristo puso en primer lugar un sacerdote, porque Él nos exige primero a nosotros. Somos los que tenemos que hacer, como dice el Papa, hay que primeriar. Somos los primeros. Y que el pueblo vea, y que el pueblo camine, y que el pueblo vea que nosotros somos los primeros en tratar de vivir el evangelio, y que el pueblo vea que somos los primeros que si pecamos nos levantamos, y que el pueblo vea que somos los primeros humildes en reconocer: soy un pecador, fallé, Señor, perdóname,
llorar nuestro pecado como David y decirle: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador, y que el pueblo vea, es un cura humano, pecador, pero que se levanta, que confía en Dios, que busca la misericordia de Dios, que se confiesa, que va a la misericordia de Dios, y que como se siente perdonado, es capaz de perdonar al otro sin juzgarlo y condenarlo. Que el pueblo lo vea. Cuando ustedes sean curas, no se les olvide. Tienen que pasar por la experiencia de sentirse pecador. Y si un sacerdote no se ha sentido pecador y no ha pecado, no puede ser sacerdote, porque no puede entender al pecador. Y si no se ha levantado y si no se confiesa, no puede ser sacerdote, porque tampoco amará la confesión. Necesitamos sacerdotes de carne y hueso, pecadores, salvados por Cristo, pero que se saben pecadores, que reconocen su pecado. Pequé, no escondo mi pecado, lo acepto, lo asimilo, lo asumo, pido a Dios perdón. Y si tengo que pedirle perdón a los hombres, pido perdón a los hombres. Si me lo dan bien, y si no me lo dan, a mí que me importa, pero Dios sí me lo regala y lo disfruto, y entonces me reconozco salvado. Fallé, pequé, Señor, ten misericordia de mí. Me importa un comino que ustedes me juzguen, me condenen, me manden para el infierno. Gracias a Dios que ustedes no son dioses. Tenemos que aprender, queridos hermanos, a saber que Jesucristo le pide en primer lugar a los sacerdotes vivir el Evangelio. Y vivir el Evangelio ante todo, que el sacerdote debe experimentar la fragilidad humana, la debilidad, el pecado, sentir lo que es la miseria, la oscuridad, sentir lo que es el pecado en carne propia para que pueda entender al pecador. Sentirse amado por Dios para que pueda amar al pecador. ¿Y cuántas veces usted y yo juzgamos y condenamos al sacerdote? Porque un sacerdote pecó, sí pecó, pero gracias a Dios es un pecador. Con eso podrá entender a los otros pecadores. Gracias a Dios es un pecador, porque podrá experimentar el amor misericordioso de Dios y podrá ser un ministro de Dios que lleva amor y misericordia a los demás. ¿Se imagina que un sacerdote no fuera pecador? Todos malditos para el infierno, ¿cómo van a ser ustedes pecadores? Pero el Señor nos invita a los sacerdotes en primer lugar a practicar el amor misericordioso de Dios, a sentirnos necesitados de la gracia divina, redimidos y salvados por Cristo. Pero también nos invita a primerear, a ser los primeros en tener misericordia con el necesitado, a tener compasión con el enfermo, con el que sufre, a tratar de practicar las obras de misericordia. Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, era forastero, me hospedaron, estuve enfermo, me visitaron. Eso lo pone hoy ejemplo Jesucristo con el buen samaritano, y reclama, y por algo pone un sacerdote en primer lugar. Porque los sacerdotes corremos el peligro de volvernos fariseos, corremos el peligro de no practicar el Evangelio, corremos el peligro de creernos más que los demás y creernos que a lo mejor somos impecables. Y no es así. Todos, desde el Papa para abajo, somos pecadores, miserables, y necesitamos de la misericordia de Dios. Y tenemos que saberlo, tanto nosotros, los sacerdotes, como ustedes, los laicos. Nosotros, para ser humildes, bajar la cabeza y pedir perdón a Dios y a los hombres. Y ustedes, para llenarse del amor de Dios, para saber perdonar al sacerdote cuando se equivoca, cuando falla, cuando cae. Para que no hagan como lo del mundo, que se la pasan condenando y esperando a ver cuándo un sacerdote falla, cuándo un sacerdote cae, para montársele encima, hundirlo, pisotearlo y que se muera maldito para el infierno. Eso no es de la vida cristiana. Eso no es de un creyente. El creyente sabe de qué material estamos hechos y sabe que Dios es misericordioso con todo, también con los sacerdotes. Yo le pido a Dios todos los días que me ayude
para que cuando falle sea delante de los ojos de Él y no delante de los hombres. Porque el día en que los hombres vean que el sacerdote es un pecador, entonces lo van a juzgar, lo van a condenar, lo van a maldecir y lo van a mandar para el infierno. En ese mundo vivimos, pero eso no es lo que le agrada al Señor. Y por eso hoy San Pablo dice que la santidad tenemos que buscarla a los ojos de Dios, en primer lugar los sacerdotes. Buscar la santidad a los ojos de Dios. ¿Qué opina Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de mí? Y cuando he pecado, pedirle perdón a Dios en primer lugar y buscar esa misericordia de Dios en primer lugar, sabiendo que los hombres pueden no perdonarme, no importa. Gracias, pues. Lo importante es que Dios sí me ama y sí me perdona. Pero él es un pecador, eso, exactamente. Yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores, pues no son los santos los que vienen de médico, sino los enfermos. Quiero misericordia y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos llama a amar la santidad, primero nosotros, los sacerdotes. Y créanme, hermanos queridos, créanme que por eso estoy aquí, por eso trabajo por el Evangelio. Porque quiero, busco, anhelo, ansío, deseo la santidad. Porque creo, busco, anhelo el reino de los cielos. Soy humano y me equivoco. Tengo pecado como ustedes. Pero una cosa hago, me levanto y sigo adelante. Una cosa hago, pongo los ojos en Cristo, busco al Señor con todo el corazón, trato de hacer el bien, hago todo el esfuerzo de mi parte de hacer el bien. Lo hago mal, soy humano, me equivoco. Y puede ser que a lo mejor lo haga bien, pero para ustedes sea mal. También puede ser. Por eso siempre tengo que hacerlo delante de Dios. Y ustedes y yo tenemos que hacerlo todo delante de Dios, no delante de los hombres. Porque los hombres juzgan por las apariencias y Dios juzga por el corazón. Síganme. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. No practicó el amor. Dio un rodeo, lo vio golpeado, lo vio sin ropa, robado, y no practicó el amor. ¿Qué pasó, compadre? No, se dispara el breque de la planta. El breque de la planta. Y no practicó el amor. ¿Qué problema? Que haya tantos sacerdotes en el mundo que no practiquemos el amor. Sigan. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Un levita, o sea, como un seminarista. Sigan. Lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Porque los seminaristas, en vez de seguir los pasos de Cristo, siguen los pasos de los sacerdotes. No, señor, eso no es así. Seminarista que me mira. No tiene que imitar a ningún sacerdote, porque los sacerdotes, miren lo que dice la Biblia, somos pecadores y fallamos. Tiene que imitar a Cristo y obedecer a Cristo. Lo mismo que hizo el sacerdote, lo hizo el seminarista. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio. Y viene un samaritano, alguien que era considerado pecador, lejos de Dios. Pero este se compadeció de él. La Biblia dice que muchas veces los que no creen, los que nosotros consideramos desechos de la sociedad, son los que están practicando el amor con los demás. Son los que hacen obras de caridad con los demás. Recuerdo del padre Osvaldo. ¿Recuerda del padre Osvaldo García? Él contaba una historia y decía que un día él pasó por un lugar y había un señor pidiendo comida y él pues iba muy apurado, muy ocupado y no le prestó atención y pasó y llegó a una parte como a una bodega, un lugar, y allí tenían unos panes arriba
en el mostrador. Y él llegó y se puso a hablar con el bodeguero, y pasó un hombre malandro, a lo mejor un drogadicto, a lo mejor un borracho que sabemos, y agarró y se robó 2 panes de los que estaban ahí y salió corriendo y se fue. Y dijo el padre, pues yo lo miré y yo pues lo conocía quién era. Y dije, y que no ha cambiado ese sinvergüenza. Y resulta que me voy, y cuando iba por allá, veo al ladrón que lleva los 2 panes y se encuentra con el mendigo que me había pedido comida a mí. Y le dio un pan para él y se agarró el otro pan para él. Y dijo, caramba, la lección que me da este ladrón. Yo no le di de comer al hambriento, pero este ladrón sí le dio. La historia se repite. Pasó un sacerdote, pasó un levita, pero pasó un samaritano, y ese sí tuvo compasión de esa persona. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole, cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Igualito a ustedes. Igualito a mí. Mentira. No estamos viviendo el Evangelio. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que nos impide nosotros vivir el Evangelio? El egoísmo. Digo, por allá uno, porque somos más agarrados que una viejita en moto. El egoísmo. Porque siempre pensamos en yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda un cuarto yo. Lo demás que se lo traiga el tigre. Ese yo nos hace desviar de los caminos de Dios, no nos permite alcanzar la santidad. El yo, el egoísmo. Sigue. Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? ¿Cuál practicó el amor? ¿El cura, el seminarista o el pecador? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Ese es el que vivió el amor. O sea, que está diciendo la Biblia que usted no necesita de ser cura para ser santo. Que usted no necesita ser seminarista para ser santo. Que usted, siendo un pobre pecador, un pobre samaritano, usted puede ser santo. Ha sido llamado a ser santo, y desde su miseria, desde su hogar, desde lo que sea, incluso desde su pobreza en Venezuela, usted puede ser santo buscando a Dios, amando a Dios y amando al prójimo. Muchas personas dicen, pues que yo soy un pecador, yo no puedo ser santo. Claro que sí, son los pecadores lo que Dios llama a ser santo. Son los pecadores los redimidos, los salvados por Cristo. A eso vino el Señor. Es que yo no soy el ojo, yo no soy el teólogo, yo no soy el cura, yo no soy mona. Créame que Dios nos llama, antes de ser cura o ser mona, nos llama a ser santos. Y créame que hay muchos que son curas o que son monas y no son santos. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que busquemos la santidad. Me da tristeza cuando veo seminaristas que buscan con ansia ser cura, que buscan con ansia ser obispo, ser papa, pero no buscan ser santos. Perdieron el tiempo y perdieron la vida. Si hay algún joven que quiera ser sacerdote o religiosa, le felicito y le aplaudo, pero debe examinar primero si quiere ser santo, y si no, perdió el tiempo. Y ustedes y yo, llámese como se llame, sea pobre, sea rico, sea hombre, sea mujer, sea feo, sea bonito, si no busca la santidad, perdió el tiempo. Si no cree en un Dios que es capaz de perdonar todos sus pecados, por muy grande que sea, perdió el tiempo y la vida. Y si has sentido el amor de Dios que te ama y te perdona y te da todo, practica lo mismo con el prójimo. Perdona
y sea capaz de compartir lo que tiene, entonces podrás alcanzar la santidad, la salvación. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Otra vez, Vete y haz tú lo mismo. otra vez. Vete y haz tú lo mismo. Vete significa, hoy vinieron a misa a escuchar la palabra de Dios, ya la escucharon. Ahora, ¿qué van a hacer? Váyanse a la casa, váyanse al trabajo, váyanse a la calle. ¿A qué? ¿A hacer lo mismo que hacíamos antes? No, a hacer lo mismo que hizo el buen samaritano. A hacer lo mismo lo que hizo el samaritano. A poner en práctica el amor de Dios. Vete a practicar la palabra de Dios, entonces logrará ser santo. Y termino como comencé con Efesios capítulo 1, ahora ya no el 3 y el 4 y el 5 y el 6, sino ahora el 15 y 18, que eran los últimos. ¿Para qué? Para que vean que todos los días debemos anhelar el reino de los cielos. Y que solo así podemos practicar el amor. Y que solo así podemos reconocer nuestra miseria, nuestro pecado y perdonar a los demás. Escuchen. Efesios 1, 10 y 15. 15 a 18. He sabido cómo ustedes viven en la fe. Pueblo querido de Puerto Nuevo, de Venezuela y del mundo que me escuchan. He sabido cómo ustedes viven en la fe. Viven de fe. Van a misa todos los domingos. Creen en Dios. Son cristianos. Son creyentes. Según Cristo Jesús. Según Cristo Jesús. Y el amor para con todos los santos. Y el amor para con todos los santos. Si hay santos. Y el amor para con todos los santos. Los protestantes dicen que santos no hay, pero aquí la Biblia dice que sí. Y el amor para con todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los pecadores que reconocen su pecado, le piden perdón a Dios, se confiesan, reciben esa misericordia de Dios y a su vez son capaces de perdonar como Dios le ha perdonado. Esos son los santos. Si usted lo ha hecho, me quito el sombrero delante de usted y usted es un santo. Si no lo ha hecho, sepa que usted está llamado a ser santo. Y si no responde al llamado, el problema es suyo. Pregúnteme si me importa. Yo como sacerdote solamente les dije lo que Dios quería. Si no me hacen caso, yo soy como el sembrador, siembra la semilla, que nazca, que no nazca, que crezca o no crezca, que dé fruto o no dé fruto, eso no me importa. A mí me mandaron a sembrar, punto. Y me van a pagar por sembrar. Ya si no da fruto, pierde el dueño. Pero el que sembró, recibe el sueldo. Y yo he sembrado. Quiero decir, para con los hermanos. Por lo que no dejo de dar gracias a Dios y de recordarlos en mis oraciones. Que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste, dándoles espíritu de sabiduría. Dándoles espíritu de sabiduría, ¿para qué? Y de revelación. Y de revelación, ¿para qué? Para que lo puedan conocer. Para que lo puedan conocer. ¿Cómo? Vamos a ver. Que les ilumine la mirada interior. Que les ilumine la mirada interior, el pensamiento, el sentimiento, todo lo dentro del corazón. Para apreciar la esperanza. ¿Otra vez? Para apreciar la esperanza. Para apreciar lo que esperamos, lo que Él nos prometió. Si yo perdono, si yo amo, apreciar la esperanza. Él nos prometió muchas cosas, entre ellas el reino de los cielos. Apreciar esa esperanza. Espero ser salvo, espero estar en el paraíso, espero estar en el reino de Dios. Por algo perdono, por algo amo, por algo dejo de ser egoísta, por algo soy capaz de compartir con el pobre, con el necesitado, con el pecador, porque tengo una esperanza que allá donde está Dios, yo voy a estar, donde están los santos, los ángeles, yo también quiero estar, reinar con Cristo y con Cristo eternamente. Tengo esa feliz esperanza.
a la que han sido llamados por Dios, a la que hemos sido llamados por Dios, la herencia tan grande y gloriosa que reserva Dios a sus santos. la herencia grande, maravillosa que Dios tiene reservado ¿a quién? A los santos, a los pecadores arrepentidos que buscan el perdón de Dios y a su vez saben perdonar y así aman a Dios y al prójimo, cumpliendo el mandamiento. Amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. O que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Eso cuesta mucho. Pero cuando usted y yo tenemos la mirada puesta en la herencia del reino, lo que esperamos, lo hacemos, aunque nos cueste sacrificio, no importa, sabemos por qué lo hacemos. Cuando nosotros sabemos por qué lo hacemos, es como el estudiante. ¿Quiere ser doctor? Y como quiere ser doctor, pasa toda la noche estudiando. Ya en la mañana está que no sabe qué, no sabe nada. Ya trasnochado, está estudiando. Al otro día estudiando. No, ni come, estudiando, ni duerme, estudiando, se sacrifica, estudiando. No sea tonto, acuéstese de dormir. Ay, no, es que tengo un examen. ¿Para qué estudia? ¿Y para qué va al examen? Porque yo quiero ser doctor. Tiene la mirada puesta en la meta, en el futuro. ¿Y cuándo va a ser doctor? ¿Mañana? No, tiene que esperar 5, 6, 7 años para ser doctor. Pero va estudiando, porque tiene una meta fija. Mira hacia el futuro. Ustedes y yo tenemos que mirar hacia el futuro, la feliz esperanza, la herencia del reino de los cielos que Dios nos ha dejado a todos los santos, a los que reconocemos nuestra miseria, nuestros pecados, le pedimos perdón. Somos capaces de perdonar como Dios nos perdonó. Y eso lleva sacrificio. El amor que Dios nos da lleva sacrificio. Y el amor que usted y yo debemos tener lleva sacrificio. Pero sabiendo hacia dónde caminamos, vale la pena. Pueblo de Puerto Nuevo, mi pueblo amado, pueblo de Venezuela, donde estoy viviendo lo mismo que viven mis compatriotas, la miseria que este gobierno nos ha dejado. Pueblo cristiano del mundo entero, pongamos la mirada en el más allá, en el que no conocemos, pero que sabemos que es maravilloso y que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni la mente humana ha pensado lo que Dios tiene preparado para el que le ama. Caminemos como una sola familia con la mirada puesta en Dios. Ya sabemos que los hombres mienten y nos defraudan. Pero sabemos que Dios no nos miente, que Dios es fiel a su palabra y que un día reinaremos con Cristo en el reino celestial. Amén. Ánimo, sigamos adelante.